Yo crecí con música y en esa fusión de mi papá de Palmira, mi mamá de San Jacinto ¿De Bolívar, un Palmira? pueblito de Palmira No me Valle. digas esa, O sea, yo siempre digo, yo mi corazón lo tengo dividido entre el valle y la costa. O sea, yo soy muy bayuno y también soy muy costeño. Entonces, pero me crié más en la costa que era donde vivía. Nací en Barranquilla, me crié en Cartagena y viví casi prácticamente todo mi colegio hasta que me vine a Bogotá. Pero la influencia musical fue por un lado de mi papá con boleros, Sonora Matancera, Julio Jaramillo, Alcia Costa, y por el lado de mi mamá, cumbias, gaitas, vallenato, Qué contraste. salsa, y se fusionan este par y entonces sale uno de estos pechitos así. bien hechecito que quedó de Claro, pechito. imagínate. Aprendiste a tocar guitarra también. Aprendí a tocar guitarra como a los 10 años. Sí. En esa época me acuerdo que estaba mi hermano ya dándole a la guitarra, entonces yo por ahí me ponía también y empezaba a comprar esos cancioneros que vendían. Los cancioneros clásicos. Claro, Ahí entonces venía la letra y venían los tonos ahí entonces sacaba pintaditos. uno todos los tonos, las melodías y al final de esos cancioneros siempre había un bolero. Y entonces era un bolero de los que yo había escuchado alguna vez y yo, epa, esta yo me la sé, claro. Entonces, sabor a mí, tran, y empieza uno a tocar ahí ya. ¿Qué escuchabas en esa época de niño? ¿Qué artistas fueron tus referentes? Mira, yo crecí en Cartagena, escuchaba mucho Joe Arroyo, Ajá. era la época en que Joe Arroyo estaba, Era inevitable. claro, estaba en su boom. Bueno, Joe Arroyo tuvo un buen momento en su vida muy largo. Y entonces sacaban canciones como La Rebelión, sacaban, no sé, El Tumbatecho, A mi Dios todo le debo, tanta música. Y además, esa experiencia de haber vivido de pronto el Festival de Música del Caribe en esa época, en los años Era 80 tan y grande, pico. tan bueno. Claro, que llegaban todas las grandes agrupaciones de las Antillas. La familia llegaban- André La aparecía por familia ahí. André, claro, que la vimos muchas veces en sitios allá a tocar. Y yo decía, el maestro Echeverría era un maestro, o sea, y tocaba ahí buenísimo. Después tuve la oportunidad de entrevistarlo y le conté muchas anécdotas y eso es lo que me ha permitido también esta carrera. Carlitos, ¿por qué si tenías esas raíces tan marcadas, costeñas, especialmente con la música, por qué te fuiste por los boleros? Porque creo que los boleros son un homenaje primero a mis papás, segundo al amor, al amor de mío con Paulina, de Paulina y mío, de nuestra familia, de este homenaje a las madres. La mía se fue hace 3 meses, muy duro, entonces creo que esto es un trabajo que llevo haciendo hace más de 2 años escribiendo y lo primero que hice fue comenzar a investigar los boleros, porque yo dije, voy a sacar alguito para redes hablando de boleros. Entonces me empecé a escribir, por ejemplo, Sabor a mí, del maestro Carrillo, 1957, y estaba en una fiesta y les cuento el contexto de la historia, que la cuenta su hijo además, en un escrito, en un libro de boleros, y él dice, estaba mi papá y mi mamá en esa época del amorío, y él empezó a tomar traguito y cada vez que pasaba, ¡pum!, le daba un besito en el hombro y ella, ay, mi hijo, ya no tomes más, ya, me estás dejando el sabor a whisky. Y él le dice, no, yo te estoy dejando el sabor a mí. Epa, pero Ay, mendique. llegó el gancho. Y el mira, maestro al día siguiente tenga y sale semejante obra maestra que es Sabor a mí. que parece que hubiera sido escrita ayer, ¿no? Tiene Claro. una calidad armónica Claro. y unas cosas buenas. Entonces me puse a investigar eso, Marce, y dije, ve, esto podría ser un show de Calero cantando. Entonces me uní con mi director, con Mario Valencia, y le dije, y le gustó la idea y me dijo, ya, montémoslo. Ah, bueno, Mayo, listo, Mayo, hágale, tenga, homenaje a las madres. Mayo, homenaje a las madres, Sí. pero homenaje a esta mujer también. En especial. Específicamente. Analicita hermosa. Sí, mi madre hermosa. Es mucho para ella, ¿no? Sí. ¿Lo alcanzaste a hablar con ella de este proyecto? ¿Se Sí, alcanzó a ver sabía. algo, algún ensayo? ¿Qué te Ella decía? siempre disfrutaba cuando yo le cantaba mucho, disfrutaba de la buena música. Mi mamá siempre fue, incluso la vez que la despedimos en su funeral, todo el mundo se acordaba de ella, era como una persona muy alegre, o sea, muy alegre. Mi mamá siempre brincaba, siempre bailaba, era el alma de la familia. fiesta. Era el alma de la fiesta y
y hasta último momento, a pesar de su enfermedad que la fue acabando poco a poco, pero nunca perdió la alegría, nunca perdió ese entusiasmo de estar cantando. Cada vez que me veía en los programas, en Yo Me Llamo, me decía, ay, yo quiero ir, mi hijo, a cantar, y empezaba a cantar, y era una cosa hermosa. Te impulsaba ella, porque las mamás saben. Total. Y te decía, cante más, muestre más ese talento. Acabamos de observar que cantas muy bien, sos muy afinado, tienes una potencia y un feeling increíble en esta etapa madura de tu vida. ¿Ella te invitaba a eso más? Siempre, creo que mi mamá siempre estuvo ahí detrás mío, impulsándome para todo, Marce. Incluso para estudiar mi carrera, porque en esa época cuando yo dije voy a estudiar comunicación social, mi mamá escribió 30 años en el periódico La República. Wow. Entonces, pero era de manera empírica y se creó unas ediciones especiales, viajaba por todo el mundo. Y yo tenía la oportunidad de acompañarla en esos viajes. Me decía, mijo, acompáñame, porque era muy miedosa además. Entonces yo, bueno, y yo me iba con ella a los viajes y la veía escribir y la veía entrevistar. Entrevistó un par de veces a Celia Cruz, escribía con Celia. O sea, fue un personaje muy influyente en mi vida. Y cuando yo digo voy a estudiar comunicación social, en esa época mi papá me dice, ¿eso qué es? Y yo, pues no, comunicación social y periodismo. ¿Y periodismo? No, estudié algo que de verdad valga la pena. Estudié odontología. Estudiado, no, ¿cómo le vas a No, hacer no, ese no, daño, hombre? no. Y No entonces, estudio odontología. Marce, me vengo yo y me presento en odontología No me acá. digas. Colegio odontológico. Hubiéramos sido triplemente colegas. Claro, Imagínate. Colegio Odontológico Colombiano, y yo me voy con mi pedacito de balso, mis instrumentos para hacer el examen, y pasé además. No fuera me de eso. digas. Pero por debajo de cuerda me presenté a la universidad y pasé en comunicación. Entonces le dije, hermano, esto te hace feliz a ti y esto a mí. Y mi mamá me dijo, estudia comunicación. Y bueno, y mi papá, que hacía caso, estudia comunicación, ya. Qué bella, doña Nelly. ¿Qué enseñanzas, qué Sí, lecciones de sí. vida te dejó doña Nelly en este paso por esta vida? Yo creo que la humildad, el amor, la alegría, en medio de tantas dificultades que pasó como hija, como madre, de una familia de 3 hermanos numerosa, donde la pobreza era absoluta, pero el amor era increíble en esa casa. Y yo creo que todas las vacaciones me iba donde mis abuelos, porque era una casa demasiado llena de gente. Entonces para mí eso era rico. ¿En Barranquilla? Claro, en Barranquilla, porque todo el mundo gritaba y todo el mundo, ¡hey! Y ya voy, y todo el mundo salía a trabajar. O sea, era una cosa que uno se sentía como, oye, ¿qué es esta delicia? Y yo terminaba el colegio y al día siguiente me iba para... Mi abuelo me recogía en su Willys que tenía, y entonces nos íbamos a Barranquilla. Siempre me acuerdo de eso, de mi mamá como una persona con un corazón muy grande, con un corazón bondadoso, muy detallista, con mi esposa, con mis hijos, con toda la familia, siempre fue muy especial. ¿Cuál era el bolero favorito de tu mamá? El bolero favorito de mi mamá, El Camino de la Vida. Creo que fue el bolero del maestro Ochoa, creo que fue ese su bolero. Y obviamente los que en la época en que estaba de novio con mi papá disfrutaban, que me imagino que Sabor a Mí, que estaba por ahí también, pero Claro. pero El Camino de la Vida le gustaba mucho. El hecho de ver a una mamá trabajadora, porque era una época diferente, la mujer de nuestras mamás Sí. no era muy frecuente que trabajara, Amas de la casa. eran amas de casa, estaban ahí con los hijos. ¿Cómo cambió tu percepción de la mujer al ver a una mamá que madrugaba, que iba, que camellaba, que escribía, que estaba activa laboralmente, más allá de estar pendiente de sus hijos? Marce, mi mamá nunca se quedó quieta. O sea, mi mamá, cuando no estaba escribiendo ediciones especiales, entonces vendía. Y vendía de todo. O sea, ella se inventaba, entonces vendía joyas, o vendía maquillajes. Ella montó una boutique en Cartagena y vendía vestidos, trajes. O sea, siempre fue muy emprendedora y muy avanzada para su época, porque en esa época todo el mundo decía, sí, voy a montar un negocito, pero no, ella estaba siempre pensando y ella me decía, mijo, cuando uno vende siempre tiene platica en el bolsillo. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.